Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, no avisé que iba a hacer este vivo, así que no es que espere que haya mucha gente del otro lado en vivo, justamente, pero agradezco a quienes quieran escuchar un poco ahora. Básicamente, quiero compartir algo que estaba armando, un apunte que estaba armando para los participantes del taller que estamos haciendo sobre antropología postestructuralista. Sí, estamos haciendo un taller de, digamos, de pensamiento brasilero de alguna manera. Ninguna etiqueta funciona demasiado bien para lo que estamos haciendo. El taller se llama Antropofagia y Perspectivismo Amerindio. Estamos viendo el manifiesto Antropófago de Osvaldo Andrade, que de hecho ya leímos y estudiamos, y ahora estamos ingresando en la obra de Eduardo Viveiros de Castro, un antropólogo brasilero postestructuralista, donde estamos empezando a estudiar este libro, Metafísicas Caníbales, que como dice acá en el subtítulo, dice Líneas de Antropología Postestructural. Y bueno, por supuesto que cuando uno se mete en un texto, digamos, postestructuralista, como quizás sean más conocidos los textos de Derrida o Deleuze, etc., muchos dicen, bueno, pero vamos a hablar de postestructuralismo y no sabemos qué es el estructuralismo, qué implica. Entonces, bueno, les dije, les prometo que voy a preparar algo para tratar de entender un poco de qué se trata el estructuralismo y en base a eso tratar de acercarnos a qué puede implicar el postestructuralismo, ¿no? Como una suerte de crítica y de continuación a la vez de algunos aspectos, sin duda, y de diálogo. Así que bueno, esto tiene como simple objetivo algo muy, muy informal, mostrarles y leerles y contarles algunas cosas, no demasiado estructurado justamente respecto a qué implica el estructuralismo, qué es, cómo funciona, quiénes eran sus principales figuras, etc. ¿Sí? Voy a tratar de que no sea muy extenso, supongo que en 20-30 minutos tendríamos que dejar al menos los puntos principales de lo que llamamos estructuralismo. Empecemos por esto, si uno tiene que definirlo muy rápidamente, ¿qué es el estructuralismo? Bueno, diría una suerte de moda intelectual, si le bajamos mucho el precio, ¿sí? Moda intelectual, diríamos, si lo queremos despreciar un poco, pero en realidad efectivamente en un momento funcionó, digamos, y es más, diríamos, moda intelectual francesa, ¿sí? Moda intelectual francesa de las décadas del 50 y del 60, durante 1950 y 1960, una suerte casi de hegemonía del estructuralismo, por lo menos, sí, prácticamente hasta la década del 70, de la mano fundamental de la figura principal, diríamos, que es Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ir mencionando otras cuestiones que los saquen un poco de esa categoría, un poco despreciativa, moda intelectual, ¿sí? El estructuralismo tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX en la lingüística de Ferdinand de Saussure, que en su curso de lingüística general, acá lo tenemos, el curso de lingüística general de Saussure, básicamente, para decirlo muy rápidamente, este es un curso que se publicó en 1915-1916 aproximadamente, se interesó por el problema de la lengua, no como se lo venía estudiando fundamentalmente en su sentido, digamos, evolutivo, histórico, ¿sí? Como iba desarrollándose una lengua a partir de otra, etcétera, sino como un sistema, ¿sí? Que, les leo, a Saussure dice: ninguna sociedad conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo que como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que tomar tal cual es. Esta es la razón de que la cuestión del origen del lenguaje no tenga la importancia que se le atribuye generalmente. ¿Ven? Él dice, bueno, finalmente el origen no interesa tanto, ¿sí? No interesa tanto cómo fue evolucionando, transformándose una lengua en otra. Cada, digamos, cultura está en una situación tal que recibe una lengua, obviamente de un momento anterior, pero la recibe como una especie de totalidad, de algún modo, ¿sí? Por supuesto que tiene una historia, ¿sí? Pero no nos interesa la historia, nos interesa entender cómo todos esos elementos que en un momento conforman una lengua determinada, ¿sí? Funcionan entre sí. Con lo cual, una de las características del estructuralismo justamente es que deja de hacer análisis, digamos, históricos, evolutivos, y se interesa en un momento determinado, como si sacáramos una fotografía, ¿sí? En un momento determinado decimos, bueno, todas las piezas que están acá, más allá de dónde vinieron, ¿sí? Y cómo llegaron a ser lo que son, cómo se relacionan entre sí.
Con lo cual, segunda cuestión que podemos decir para caracterizar el estructuralismo es que intenta explicar relaciones entre partes, ¿sí? De un sistema, en este caso, de un sistema de la lengua, ¿sí? Bien, entonces Saussure trabaja a partir sobre todo del signo lingüístico y las relaciones significados-significantes, pero fundamentalmente, y eso es lo que lo va a hacer interesante para lo que tenemos que ir explicando, se va a interesar no solamente por qué relación puede haber entre el significado y el significante, que en última instancia lo va a decir que es arbitraria, ¿sí? O sea, que llamemos, acá hay una guitarra, que llamemos guitarra, ese nombre, esa palabra, ese significante, ¿sí? Guitarra, a ese objeto, y en realidad no al objeto, que sería complejizar mucho más, no importa, a lo que entendemos por guitarra, ¿sí? Más allá de si es un objeto o no, o sea, un referente, ¿sí? Al significado de guitarra, ¿sí? El instrumento musical con 6 cuerdas, etcétera, etcétera, ¿sí? Es arbitraria la relación entre la palabra guitarra y el significado. Bien, hay una arbitrariedad, perfecto, pero más importante que la relación entre el significado y el significante para el estructuralismo justamente va a ser la relación entre los significantes, ¿sí? Es decir, la relación entre guitarra y ahí abajo hay un bajo justamente, ¿no? O sea, lo fundamental es que el término guitarra y el término bajo, ¿sí? Son distintos y aún así se relacionan entre sí, ¿eh? De diferentes maneras. Básicamente porque yo puedo decir, yo toco la guitarra y puedo reemplazar ese lugar de guitarra y poner ahí el bajo y entiendo de algún modo la función que cumplen, etc. Pero no estar mareándolos demasiado. Pero la idea básicamente es, para empezar, dejar de estudiar a las lenguas, sobre todo en su sentido histórico evolutivo, empezar a pensarlas como un sistema, ¿sí? Y empezar a pensar las relaciones que hay entre las partes de ese sistema. Es verdad que Saussure no habla del estructuralismo, si bien usa el término, digamos, muy pocas veces aparece en el curso de lingüística general. Este término va a empezar a ser de alguna manera llevado a un ámbito más amplio por algunos continuadores de la lingüística saussuriana, particularmente de la Escuela de Praga, como Jacobson, o Jacobson, como quieran pronunciarlo, y acá lo tengo, Roman Jacobson, Ensayos de lingüística general, ¿sí? También Trubetskoy, también Jenslev, algunos lingüistas que de algún modo siguieron cierta línea digamos, basada en Saussure, pero la fueron complejizando y trabajando de diferentes maneras. ¿Qué es lo importante en Jacob? Uno diría, bueno, si bien Lévi-Strauss es el estructuralista más importante y más famoso, de algún modo, porque lleva lo que se estaba haciendo en lingüística a las ciencias sociales, a antropología, y luego eso implica ir hacia el marxismo con Althusser, hacia el psicoanálisis con Lacan, Roland Barthes, Foucault, etc. Hay toda decíamos, a partir de los trabajos de Lévi-Strauss, hay todo un despliegue muy importante en las ciencias humanas o ciencias sociales en las décadas del 50 y el 60, pero es de algún modo Jacobson el que permite ese puente entre Saussure y Lévi-Strauss, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Jacobson? Se preocupa fundamentalmente no tanto por el significante, guitarra, decíamos la palabra guitarra, sino por los fonemas que componen al significante. Por ejemplo, gui, ta y ra como fonemas que puedo, combinar de modos distintos, ¿sí? Entonces puedo decir guita, ¿sí? Como acá decimos a veces al dinero, ¿sí? Y puedo con guita y agregándolo más hacer guitarra, etc. Y puedo jugar de esos modos, ¿sí? Entonces, les leo algo de Jacobson, ¿sí? Jacobson dice: en contraste con todos los demás valores lingüísticos, el fonema no posee por sí mismo ningún significado positivo. Un fonema, ¿sí? O sea, ¿cuál es lo que le interesa? Justamente, si yo tomo una parte de guitarra y digo guita, todavía posee un significado, ¿sí? Si yo tomo directamente... Ahí tengo, quizás habría que decir, eso es un morfema, ¿sí? Pero si yo tomo un fonema, la G solamente, ¿sí? O la I, digamos, es una parte tal que permite combinarse y hacer palabras distintas, como si yo dijera, bueno, tomemos uno más fácil que guitarra, ¿sí? Si no, se me van a complicar los ejemplos. Yo tomo K y Sa para formar, por ejemplo, casa, ¿sí? Entonces, si yo tomo el primer fonema, ¿sí? K y lo duplico, tengo caca, por ejemplo, en lugar de casa, ¿sí?
Entonces, K separado o SA separado no quieren decir nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué le interesa esto a Jacobson? Les leo nuevamente de su ensayo de lingüística general. Dice: el fonema es sencillamente un signo distintivo puro y simple. El único contenido fonemático, lingüístico, semiótico válido es el contraste ante todos los demás fonemas de un sistema dado. Si lo que nos importa, nuevamente, que deja mucho más claro en evidencia el fonema, a diferencia de todo el significante, ¿sí? Que está formado por una combinación de fonemas, ¿sí? El significante casa está formado por una combinación de fonemas. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? La comparación con los otros fonemas, ¿sí? Yo sé que el fonema K no es el fonema SA. Por lo tanto, cuando combino K y SA y cuando combino K y K, caca y casa, no tengo que saber qué quieren decir, qué significan, ¿sí? Sino que tengo que entender las relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Y sobre todo, las relaciones diferenciales. Es decir, tengo que saber que K, ¿sí? Combinado dos veces, ¿sí? Dice caca, y si no, tenemos la combinación con casa, o capa, o caja, etc. ¿Sí? Entonces, entiendo, no porque relacione significantes con significados, sino que entiendo el modo en el que diferentes partes de un sistema complejo pueden relacionarse entre sí, porque no son el mismo que el otro, básicamente, ¿sí? El estructuralismo es un sistema, ¿sí? Es una forma de dar cuenta de un sistema de diferencias, ¿eh? Entonces no nos interesan los significados. Y la cultura, justamente la cultura humana, para ser a veces, bueno, unos dirán valga la redundancia, otros no, hay que verlo, pero en principio la cultura la podemos pensar justamente como un sistema de diferencias. Bueno, ¿qué pasa con Jacobson? ¿Sí? Que profundizó en esta idea del estructuralismo en base al estudio de los fonemas y sus diferencias, ¿sí? Bueno, pasa que él tuvo un encuentro fundamental con Lévi-Strauss, ¿sí? Lévi-Strauss, que hizo sus primeros estudios etnográficos en Brasil, justamente, en la década del 30, y cuando vuelve a Francia, justo antes de que comience la guerra, tiene que exiliarse. Lévi-Strauss era judío, Jacobson también era judío, entonces va a estar un buen tiempo Lévi-Strauss en Estados Unidos. Es ahí, dando clases en Nueva York, en la New School for Social Research, donde está Lévi-Strauss, que va a conocer a Jacobson, ¿sí? Y ambos se hacen amigos y asisten uno a los cursos del otro, ¿sí? Lévi-Strauss va a los cursos de Jacobson a escuchar sobre la lingüística general y sobre los fonemas y su relación, ¿sí? Estructural, y Jacobson asiste a los cursos de Lévi-Strauss. ¿Qué pasa en 1948, después de la guerra? Lévi-Strauss vuelve a Francia y es ahí donde finalmente va a publicar la obra más fundamental, que es Las estructuras elementales del parentesco. Las estructuras elementales del parentesco, ¿sí? Tengo la misma edición de viejita de Planeta Agustín, y Jacobson y Lévi-Strauss. Entonces, es bajo la influencia, de algún modo, de la comprensión de la capacidad explicativa, ¿sí? Que tiene el estructuralismo lingüístico, Saussure, Jacobson, ¿sí? Para pensar no en términos histórico-evolutivos, sino en términos de las relaciones que hay entre los elementos de un sistema como sistema de diferencias y combinaciones a partir de alguna, distinción fundamental, ¿sí? Que implica justamente que no voy a confundir K con SA. Son dos sonidos distintos, ¿sí? Con lo cual, después, a partir de eso, empiezo a combinar. Si pierdo esa distinción, pierdo todo el sistema de diferencias, ¿sí? Ya todo vale lo mismo. Entonces los valores no están dados, digamos, por una relación con una fuera, por qué quiere decir caca o casa o caja o capa o lo que sea, sino por qué lugar ocupan entre los diferentes componentes de ese sistema, ¿sí? Un sistema formal. Por eso es que esto le otorga al estructuralismo, digamos, un rigor científico que las ciencias sociales en general no tenían y envidiaban de alguna manera de las ciencias naturales. Entonces, cuando funciona tan bien a nivel lingüístico el estructuralismo, para hacer algunos estudios, que Lévi-Strauss empieza a pensar si no puede dar cuenta de algunos elementos de la conformación y el funcionamiento de ciertas culturas a partir de ese sistema que funcionaba también en la lingüística. Finalmente, las relaciones que puede haber, por ejemplo, de parentesco, es decir, de quién se puede casar con quién en una cultura determinada, parecen también posibles de ser explicadas como un sistema de diferencias
a partir, ¿sí?, de una distinción fundamental que implican, bueno, aquellas personas con las que me puedo casar y aquellas personas con las que está prohibido hacerlo, ¿sí? Ley del incesto, en última instancia. Entonces, básicamente, lo que le permite, digamos, Lévi-Strauss, que se inspira un poco en Comte, hay algo de positivismo en el sentido de algo de cientificismo, ¿sí?, en lo que va a ser el estructuralismo, pero ¿qué es lo que faltaba, digamos? ¿Qué es lo que faltaba en términos de los estudios etnográficos anteriores y demás? Bueno, sobre todo teorías, ¿sí?, mucho más abarcativas de fenómenos que si no quedaban asociados a explicaciones funcionalistas, más reductivas, etc., ¿sí? Entonces lo que permite el estructuralismo es una teoría más abarcativa para fenómenos en principio muy, muy amplios, ¿sí? Mitos, estructuras de parentesco, relaciones, digamos, económicas, digamos, todo lo que implique finalmente el campo, digamos, el orden de lo simbólico, ¿sí? Que, bueno, de ahí va también, a partir de ahí va a ser también luego Lacan, su relectura de Freud, sobre todo por la influencia que tuvo Lévi-Strauss en él. Bueno, pero no vayamos ahora a eso porque quiero quedarme un poquito más en Lévi-Strauss, ¿sí? Entonces, básicamente, buena parte de la originalidad de Lévi-Strauss tiene que ver con el hecho de que la antropología, digamos, en buena parte estaba todavía lastrada por la investigación física de los homínidos, ¿sí?, y sus procesos justamente evolutivos, etc. Y él va a ir básicamente llevando la antropología hacia el lenguaje, básicamente, hacia la forma en la que el estructuralismo de Saussure y sobre todo Jacobson habían pensado para estudiar el lenguaje. Entonces, ¿qué pasaba con la antropología más física? ¿Sí? La antropología de los homínidos. Bueno, para empezar, había quedado muy pegada a los racismos de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. La antropología comienza como disciplina de un modo muy cercano a los racismos, legitimando muchos de ellos, y por supuesto luego había quedado pegada directamente al nazismo. Entonces, Lévi-Strauss de ninguna manera ¿sí?, puede hacer una antropología que siga esa impronta, ¿sí? Entonces, la idea básica es tratar de pensar en términos de cultura entendida como un lenguaje, básicamente. ¿Sí? Así como Freud va a decir, valga el fallido, Lacan va a decir, releyendo a Freud, ¿sí?, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, lo que está diciendo Lévi-Strauss antes, y por eso Lacan dice eso después, ¿sí?, es la cultura, ¿sí? Diversos aspectos culturales están estructurados como un lenguaje, o sea, como un sistema de diferencias, ¿sí?, como decíamos recién, entre los fonemas de Jacobson, ¿sí? Entonces, vengo muy acelerado, pero bueno, así funciona. Entonces, ¿qué les iba a leer? Algo de Lévi-Strauss. Lo tengo por acá, primer tomo. Son 2 tomos, las estructuras elementales del parentesco. Vamos a leerles algo de tomo 1, ¿sí? Dice: el problema de la prohibición del incesto no consiste tanto en buscar qué configuraciones históricas diferentes según los grupos explican las modalidades de la institución en tal o cual sociedad en particular. ¿Ven? Otra vez lo mismo que decíamos respecto a la lengua para Saussure. Está pensando él el problema del incesto, sea una prohibición, digamos, matrimonial, sexual matrimonial, ¿sí? No nos interesa tanto pensar la historia de cómo se llegó a eso. Dice: el problema consiste en preguntarse qué causas profundas y omnipresentes hacen que en todas las sociedades y en todas las épocas exista una reglamentación de las relaciones entre los sexos. Lo cual nos permite pensarlo, ¿no?, como universal. Querer proceder de otra forma sería cometer el mismo error que el lingüista, que creería agotar por la historia del vocabulario el conjunto de las leyes fonéticas o morfológicas que presiden el desarrollo de la lengua. ¿Ven? Claramente está diciendo, yo aprendí esto, ¿sí?, este análisis estructural que voy a hacer del parentesco, lo aprendí en la lingüística y aprendí lo que los lingüistas me enseñaron, que es que el análisis histórico no nos permite comprender, ¿sí?, cabalmente un sistema determinado como ese conjunto de relaciones entre elementos diferenciales, ¿sí? Entonces,
Lévi-Strauss va a hacer esta es su tesis, ¿sí? Su tesis, las estructuras elementales del parentesco, va a mostrar justamente cómo los parentescos posibles, ¿sí? Con la tía, con el primo del otro, ¿sí? Digamos, van configurando justamente en una cultura determinada, así como lo hace su lengua, ¿sí? Un sistema de diferencias en relación a ciertas reglas que implican prohibiciones, ¿sí? Y momentos, digamos, no prohibidos, permitidos, ¿sí? Bien, les leo esto en algo en Lacan, decíamos, por ejemplo, ¿sí? Decíamos Lacan, Althusser, dijimos Roland Barthes, dijimos Foucault, al menos una época de Foucault, la época más cercana a las palabras y las cosas, ¿sí? En Foucault. ¿Sí? ¿Qué implica todo esto? Básicamente, ¿por qué es importante para disputar con la filosofía inmediatamente anterior, de algún modo? ¿Por qué es importante para Foucault el estructuralismo, a pesar de que él después diga que nunca fue estructuralista y toda esta cuestión bien conocida? Porque de algún modo todas las filosofías, digamos, de la conciencia, del yo, del sujeto, que son fundamentales, digamos, en la primera parte del siglo XX, básicamente en la fenomenología, y ahí lo tenemos a Sartre, digamos, el existencialismo, que es una continuación de algún modo de la fenomenología, tanto en Heidegger como en Sartre, digamos, se basan de algún modo en Husserl, ¿sí? Y en la fenomenología, y la filosofía husserliana sigue siendo una filosofía del cogito, una filosofía cartesiana, una filosofía donde una posición de sujeto importante, más allá de que Heidegger haya hecho otras cositas con eso, por supuesto, pero lo que hace el estructuralismo es decir, el sujeto es efecto, resultado, ¿sí? De esta estructura. ¿Sí? Primero son las reglas de un sistema de diferencias y el sujeto es lo que puede hablar a partir de participar de ese sistema de diferencias. Puede hablar, puede posicionarse, puede aparecer, puede aflorar. ¿Sí? Entonces, eso es tanto para lo inconsciente, ¿sí? Digamos, eso es Lacan, Freud, en su relectura de Freud. Eso es tanto para la relectura que hace de Marx en Paralelo y Capital y otras obras fundamentales de Althusser. Y lo mismo en términos de... por eso hubo grandes disputas entre Lévi-Strauss y Sartre, pero por eso también, por ejemplo, Foucault pudo despegarse un poco de Sartre a partir de ciertos preceptos del estructuralismo, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, para quienes conozcan la obra de Foucault, Las palabras y las cosas, donde hace una especie de análisis epistemológico, para decirlo muy rápidamente, de diversos momentos de constitución de conocimientos, ¿sí? Y particularmente de conocimientos, digamos, de las ciencias humanas o sociales, con muchos asteriscos, todo esto que digo muy rápido, porque de eso se trata el libro, de esas categorías, pero en principio, justamente a Foucault no le interesa mostrar cómo evoluciona una ciencia en otra, sino cómo en determinado momento hay ciertas reglas que permiten que se constituyan determinadas concepciones sobre el conocimiento, determinados objetos, determinadas relaciones entre las palabras y las cosas. La cuestión es cuál es el conjunto de reglas que permiten la relación entre diferencias, ¿sí? entre elementos diferenciales. Diferenciales quiere decir que no se confunden entre sí, como K y Sa, no se confunden entre sí, son diferentes. Y en ese sentido podemos establecer teorías explicativas amplias. Entonces, en ese contexto, les leo, esto está en biografía que escribe Rudinesco sobre Lacan. Dice Lacan: si pudiera caracterizar el sentido en que he sido sostenido y llevado por el discurso de Claude Lévi-Strauss, diría que fue en el acento que puso, espero que no declinará la amplitud de esta fórmula a la que no pretende reducir su investigación sociológica o etnográfica, el acento que puso sobre lo que llamaré la función del significante, en el sentido que tiene este término en lingüística, en cuanto que el significante, no diré solo que se distingue por sus leyes, sino que prevalece sobre el significado al que las impone. Entonces esto es fundamental, ¿sí? En lugar de prestarle tanta atención al significado, vamos a prestar atención a las relaciones entre significantes, a las relaciones entre, como decía Jacobson, fonemas, ¿sí? A las relaciones entre, ¿sí? Las reglas del incesto y por lo tanto del parentesco, etc., ¿sí? Con lo cual vamos a tratar de pensar en términos, digamos, en última instancia, formales, ¿sí? Es decir, más allá de lo que signifique algo.
Entonces, a partir de, les comentaba un poco la historización, ¿sí? Decíamos, Saussure, Jacobson, en la década, digamos, en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, entonces, en la década del 40, principios de la década del 40, el encuentro entre Jacobson y Lévi-Strauss en Estados Unidos. Cuando vuelve Lévi-Strauss a Francia y publica las estructuras elementales de parentesco, eso es el año 49, con lo cual la década del 50 y la década del 60 son los momentos donde no solamente que Lévi-Strauss avanza en la antropología estructural, ¿sí? Con sus diversas obras, sino que al mismo tiempo el estructuralismo empieza a desplegarse en otras disciplinas, otros campos del saber, fundamentalmente el psicoanálisis de la mano de Lacan, el marxismo de la mano de Althusser, decíamos Roland Barthes, decíamos Foucault, etc. Ya quiero ir cerrando, ¿no? Sí, ya vamos más de 20 minutos. Es entonces, esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta, principalmente, ¿sí? Es el desplazamiento de la pregunta, ¿sí? Histórico-evolutiva hacia la pregunta sistemática, ¿sí? Lo que empieza a caracterizar al estructuralismo, a pensar una estructura determinada como un conjunto formal de reglas, ¿sí? Entre diferentes componentes en un sistema determinado, y a partir de eso, que subyace justamente como una estructura omnipresente, por ejemplo en la lengua, por ejemplo en las estructuras, en el parentesco, pensar qué fenómenos pueden, ¿sí? Aflorar a partir de esa estructura, ¿sí? Eso lleva a pensar fenómenos culturales y el campo, digamos de las relaciones en una cultura determinada, el campo de lo simbólico, sobre todo en términos que dejan a un costado o en un nivel un poco menor la pregunta por el significado y permiten esa solidez propia de las relaciones entre elementos formales. Cuando decimos formales quiere decir que no tenemos por qué saber qué significan, ¿sí? En última instancia, y más bien cumplen funciones, ¿sí? Funciones que van a permitir que esa estructura tenga, por supuesto, elementos de diferentes jerarquías, etcétera, etcétera. Es la capacidad explicativa de la antropología estructural la que permite pensar que puede tener una capacidad similar y una rigurosidad científica en ámbitos en los que eso se demandaba de alguna manera. Y eso, dijimos, en términos de otros posicionamientos y sobre todo otras filosofías como la fenomenología, el existencialismo, filosofías donde el sujeto en algunas de sus diferentes acepciones cumple un lugar más fundamental, lo humilla al sujeto, deja al humano, al hombre, como un efecto de algo que lo precede, ¿sí? Y que en cierto sentido es inconsciente, ¿sí? Por eso las relaciones que después va a establecer Lacan. Bueno, esto es muy prolífico durante las décadas del 50-60, dijimos, y entra en crisis a finales de la década del 60 y comienzo de los 70 con los trabajos de Derrida, de Deleuze, que también tiene al comienzo una cierta etapa estructuralista. Pero bueno, quizás después en otro momento haga algún videíto para comentarles un poco este pasaje del estructuralismo al postestructuralismo. Esto tuvo como intención presentar algunos conceptos principales y algunas de sus actores fundamentales y qué tipo de discusiones y qué tipo de potencia permiten esto. Espero no haber cometido errores muy groseros, parece que no, algunos seguramente habré cometido, pero seguramente no muy grosero, eso espero. Gracias por la escucha.